cómo los de Huacachula vinieron a demandar favor a Cortés sobre que los ejércitos mexicanos los trataban mal y los robaban, y lo que sobre ello se hizo. Ya he dicho que Guatemuz, señor que nuevamente era alzado por rey de México, enviaba grandes guarniciones a sus fronteras. En especial envió una muy poderosa y de mucha copia de guerreros a Huacachula y otra a Ozucar, que estaba 2 o 3 leguas de Huacachula, porque bien temió que por allí le habíamos de correr las tierras y pueblos sujetos a México. Y parece ser que, como envió tanta multitud de guerreros y como tenían nuevo señor, hacían muchos robos y fuerzas a los naturales de aquellos pueblos a donde estaban aposentados. Y tantas que no les podían sufrir los de aquella provincia, porque decían que les robaban las mantas y maíz y gallinas y joyas de oro, y sobre todo, las hijas y mujeres si eran hermosas, y que las forzaban delante de sus maridos y padres y parientes. Como oyeron decir que los del pueblo de Cholula estaban todos muy de paz y sosegados después que los mexicanos no estaban en él, y agora ansimesmo en lo de Tepeaca y Tecamachalco y Cochula, a esta causa vinieron 4 principales muy secretamente de aquel pueblo, por mí otras veces nombrado, y dicen a Cortés que envíe teules y caballos a quitar aquellos robos y agravios que les hacían los mexicanos, que todos los de aquel pueblo y otros comarcanos nos ayudarían para que matásemos a los escuadrones mexicanos. Y de que Cortés lo oyó, luego propuso que fuese por capitán Cristóbal de Olí con todos los más de a caballo y ballesteros y con gran copia de tlaxcaltecas, porque con la ganancia que los de Tlaxcala habían llevado de Tepeaca, habían venido a nuestro real villa muchos más tlaxcaltecas, y nombró Cortés para ir con el Cristóbal de Olí a ciertos capitanes de los que habían venido con Narváez, por manera que llevaba en su compañía sobre 300 soldados y todos los mejores caballos que teníamos. Yendo que iba con todos sus compañeros camino de aquella provincia, pareció ser que en el camino dijeron ciertos indios a los de Narváez cómo estaban todos los campos y casas llenas de gente de guerra de mexicanos, mucho más que los de Obtumba, y que estaba allí con ellos el Guatemuz, señor de México, y tantas cosas dicen que les dijeron, que atemorizaron a los de Narváez, y como no tenían buena voluntad de ir a entradas ni ver guerras, sino volverse a su isla de Cuba, y como habían escapado de la de México y calzadas y puentes y la de Obtumba, no se querían ver en otra como lo pasado. Y sobre ello dijeron los de Narváez tantas cosas al Cristóbal de Olí, que no pasase adelante, sino que se volviese, y que mirase no fuese peor esta guerra que las pasadas, donde perdiesen las vidas, y tantos inconvenientes le dijeron, y dábanle a entender que si el Cristóbal de Olí quería ir, que fuese en buen hora, que muchos de ellos no querían pasar adelante. De modo que, por muy esforzado que era el capitán que llevaban, aunque les decía que no era cosa volver, sino ir adelante, que buenos caballos llevaban y mucha gente, y que si volviesen un paso atrás que los indios los ternían en poco, que en tierra llana era, y que no quería volver, sino ir adelante, y para ello de nuestros soldados de Cortés le ayudaban a decir que no se volviese, y que en otras entradas y guerras peligrosas se habían visto, que, gracias a Dios, habían tenido victoria, no aprovechó cosa ninguna con cuanto les decían, sino por vía de ruegos le trastornaron su seso, que volviesen y que desde Cholula escribiesen a Cortés sobre el caso. Y así, se volvió. Y de que Cortés lo supo, se enojó, y envió a Cristóbal de Olí otros 2 ballesteros, y le escribió que se maravillaba de su buen esfuerzo y valentía, que por palabras de ninguno dejase de ir a una cosa señalada como aquella, y de que el Cristóbal de Olí vio la carta, hacía bramuras de enojo, y dijo a los que tal le aconsejaron que por su causa había caído en falta. Y luego, sin más determinación, les mandó fuesen con él, que el que no quisiese ir, que se volviese al real por cobarde, que Cortés le castigaría en llegando, y como iba hecho un bravo león de enojo con su gente camino de Huacachula, antes que llegasen con una legua, le salieron a decir los caciques de aquel pueblo de la manera y arte que estaban los de Culúa, y cómo había de dar en ellos, y de qué manera había de ser ayudado, y como lo hubieron entendido, apercebió los de a caballo y ballesteros y soldados. Y según y de la manera que tenían en el concierto da en los de Culúa. Y puesto que pelearon muy bien por un buen rato, y le hirieron ciertos soldados y mataron 2 caballos y hirieron otros 8 en unas fuerzas y albarradas que estaban en aquel pueblo, en obra de una hora estaban ya puestos en huida todos los mexicanos, y dicen que nuestros tlaxcaltecas que lo hicieron muy varonilmente, que mataban y prendían muchos de ellos, y como les ayudaban todos los de aquel pueblo y provincia, hicieron muy grande estrago en los mexicanos, que presto procuraron retraerse e hacerse fuertes en otro gran pueblo que se dice Ozucar, donde estaban otras muy grandes guarniciones de mexicanos.
y estaban en gran fortaleza, y quebraron una puente porque no pudiesen pasar caballos ni el Cristóbal de Olí, porque, como he dicho, andaba enojado, hecho un tigre, y no tardó mucho en aquel pueblo, que luego se fue a Ozucar con todos los que le pudieron seguir, y con los amigos de Huacachula pasó el río y dio en los escuadrones mexicanos, que de presto los venció, y allí le mataron 2 caballos, y a él le dieron 2 heridas, y la una en el muslo, y el caballo muy bien herido, y estuvo en Ozucar 2 días. Y como todos los mexicanos fueron desbaratados, luego vinieron los caciques y señores de aquel pueblo y de otros comarcanos a demandar paz, y se dieron por vasallos de nuestro rey y señor. Y como todo fue pacífico, se fue con todos sus soldados a nuestra villa de la frontera. Y porque yo no fui en esta entrada, digo en esta relación que dicen que pasó lo que he dicho, y nuestro Cortés le salió a recibir, y todos nosotros, y hubimos mucho placer, y reíamos de cómo le habían convocado a que se volviese, y el Cristóbal de Olí también reía, y decía que mucho más cuidado tenían algunos de sus minas y de Cuba que no de las armas, y que juraba a Dios que no le acaeciese llevar consigo, si a otra entrada fuese, sino de los pobres soldados de los de Cortés, y no de los ricos que venían de Narváez, que querían mandar más que no él. Dejemos de platicar más de esto, y digamos como el coronista Gómora dice en su historia que por no entender bien el Cristóbal de Olí a los nahuatatos e intérpretes se volvía del camino de Huacachula, creyendo que era trato doble contra nosotros. Y no fue ansí como dice, sino que los más principales capitanes de los del Narváez, como les decían otros indios, que estaban grandes escuadrones de mexicanos juntos y más que en lo de México y Obtumba, y que con ellos estaba el señor de México que se decía Gualemuz, que entonces le habían alzado por rey, como habían escapado tan mal parados de lo de México, tuvieron grande temor de entrar en aquellas batallas, y por esta causa convocaron al Cristóbal de Olí que se volviese, y aunque todavía porfiaba de ir adelante, esta es la verdad. Y también dice que fue el mismo Cortés a aquella guerra cuando el Cristóbal de Olí se volvía. No fue ansí, que el mismo Cristóbal de Olí, maestre de campo, es el que fue, como dicho tengo. También dice 2 veces que los que informaron a los de Narváez cómo estaban los muchos millares de indios juntos que fueron los de Guasosingo cuando pasaban por aquel pueblo. También digo que se engañó, porque claro está que para ir desde Tepeaca a Cachula no habían de volver atrás por Guasosingo, que era ir como si estuviésemos agora en Medina del Campo, y para ir a Salamanca tomar el camino por Valladolid. No es más lo uno en comparación de lo otro. Y dejemos ya esta materia, y digamos lo que más en aquel instante aconteció, fue que vino un navío al puerto del Peñol del nombre feo que se decía el tal de Bernal, junto a la Villarica, que venía de lo de Pánuco, que era de los que enviaba Garay, y venía en él por capitán uno que se decía Camargo, y lo que pasó adelante diré. ¿Cómo aportó al Peñol y puerto que está junto a la Villarica un navío de los de Francisco Garay que había enviado a poblar el río de Pánuco, y lo que sobre ello más pasó? Estando que estábamos en Segura de la frontera, de la manera que en mi relación habrán oído, vinieron cartas a Cortés cómo había aportado un navío de los que el Francisco de Garay había enviado a poblar a Pánuco, que venía por capitán uno que se decía fulano Camargo, y traía sobre 60 soldados, y todos dolientes y muy amarillos e hinchadas las barrigas, y que habían dicho que otro capitán que el Garay había enviado a poblar a Pánuco que se decía fulano Álvarez Pinedo, que los indios del Pánuco lo habían muerto, y a todos los soldados y caballos que había enviado a aquella provincia, y que los navíos se los habían quemado, y que este Camargo, viendo el mal suceso, se embarcó con los soldados que dicho tengo, y se vino a socorrer a aquel puerto, porque bien tenía noticia que estábamos poblados allí, y a causa que por sustentar las guerras con los indios no tenían qué comer, y venían muy flacos y amarillos e hinchados. Y más dijeron, que el capitán Camargo había sido fraile dominico, que había hecho profesión. Los cuales soldados, con su capitán, se fueron luego su poco a poco a la villa de la frontera porque no podían andar a pie de flacos. Y cuando Cortés los vio tan hinchados y amarillos que no eran para pelear, harto teníamos que curar en ellos. Al Camargo hizo mucha honra, y a todos los soldados, y tengo que el Camargo murió luego, que no me acuerdo bien qué se hizo, y también se murieron muchos soldados. Y entonces por burlarles llamamos y pusimos por nombre los panzaverdetes porque traían las colores de muertos y las barrigas muy hinchadas, y por no me detener en contar cada cosa en qué tiempo y lugar acontecían, pues eran todos los navíos que en aquel tiempo venían a la Villarica del Garay.
Y puesto que se vinieron los unos de los otros un mes delanteros, hagamos cuenta que todos aportaron a aquel puerto, agora sea un mes antes los unos que los otros. Y esto digo porque vino luego un Miguel Díaz de Auz, aragonés, por capitán de Francisco de Garay, el cual le enviaba para socorro al capitán fulano Álvarez Pinedo, que creía que estaba en Pánuco. Y como llegó al puerto del Pánuco, y no halló ni pelo de la armada de Garay, luego entendió por lo que vido que le habían muerto, porque al Miguel Díaz le dieron guerra, luego que llegó con un navío, los indios de aquella provincia, y por aquel efeto vino a aquel nuestro puerto y desembarcó sus soldados, que eran más de 50, y más 7 caballos, y se fue luego para donde estábamos con Cortés, y este fue el mejor socorro y al mejor tiempo que le habíamos menester. Y para que bien sepan quién fue este Miguel Díaz de Auz, digo yo que sirvió muy bien a su majestad en todo lo que se ofreció en las guerras y conquistas de la Nueva España, y este fue el que trajo pleito, después de ganada la Nueva España, con un cuñado de Cortés, que se decía Andrés de Barrios, natural de Sevilla, que llamábamos el Danzador, sobre el pleito de la mitad de Mestitán, que se sentenció después con que le den la parte de lo que rentare el pueblo, más de 2500 pesos de su parte, con tal que no entre en el pueblo por 2 años, porque en lo que le acusaban era que había muerto ciertos indios en aquel pueblo y en otros que habían tenido. Dejemos de hablar de esto, y digamos que desde a pocos días que Miguel Díaz de Auz había venido a aquel puerto de la manera que dicho tengo, aportó luego otro navío que enviaba el mismo Garay en ayuda y socorro de su armada, creyendo que todos estaban buenos y sanos en el río de Pánuco, y venía en él por capitán un viejo que se decía Ramírez, ella era hombre anciano, y a esta causa le llamamos Ramírez el Viejo, porque había en nuestro real 2 Ramírez, y traía sobre 40 soldados y 10 caballos e yeguas, y ballesteros y otras armas, y el Francisco de Garay no hacía sino echar unos navíos tras de otros al perdido, y todo era favorecer y enviar socorro a Cortés, tan buena fortuna le ocurría, y a nosotros era de gran ayuda, y todos estos de Garay que dicho tengo fueron a Tepeaca, a donde estábamos, y porque los soldados que traía Miguel Díaz de Auz venían muy recios y gordos, les pusimos por nombre los de los lomos recios, y los que traía el viejo Ramírez traían unas armas de algodón de tanto gordor, que no las pasara ninguna flecha, y pesaban mucho, y pusímosles por nombre los de las albardillas, y cuando fueron los capitanes que dicho tengo delante de Cortés les hizo mucha honra. Dejemos de contar de los socorros que teníamos de Garay, que fueron buenos, y digamos cómo Cortés envió a Gonzalo de Sandoval a una entrada a unos pueblos que se dicen Salacingo y Cacatami,